Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta sesión vamos a hablar de bases de dimensión, vamos a continuar, es decir, esta es la parte 2, con algo que ya se introdujo. Y bueno, recuerden que la base se definió básicamente como un conjunto óptimo, digámoslo así, desde el punto de vista de los generadores, para un subespacio vectorial. Entonces en esta clase vamos a continuar estudiando esto hasta llegar al concepto de dimensión del espacio vectorial. Básicamente, la dimensión da cuenta de cuál es la máxima cantidad de vectores linealmente independientes que pueden estar en un espacio vectorial. Entonces comencemos entonces con algunos ejemplos muy importantes. Estos hay que tenerlos en la memoria porque van a estar usándose recurrentemente acá. Entonces es bueno aprendérnoslo, aunque no son difíciles. Digamos esta base formada por el vector E sub 1, E sub 2 y E sub 3, por los vectores E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Miren que utilicé unos subíndices que es muy bueno porque, digamos, el primer índice, E sub 1, nos está indicando que en la posición 1 hay un 1 y en las demás hay 0. E sub 2 nos indica que en la segunda posición hay un 1 y en las demás son 0, y así sucesivamente. Ahora resulta que estos tres vectores forman una base. Primero, ¿por qué? Porque recuerden que una base es un conjunto linealmente independiente que además es generador. Entonces, es linealmente independiente porque cuando usted forma esta matriz con estas tres columnas, nos da una matriz de rango 3, lo que nos está diciendo que el conjunto es linealmente independiente. Ahora, si usted mira cualquier vector de R3, X, Y, Z, cualquiera, arbitrario, siempre se puede descomponer como X por 1, 0, 0, más Y por 0, 1, 0, más Z por 0, 0, 1. Observen que eso es fácil de hacer, ¿cierto? Ahí se observa que la ecuación se satisface fácilmente. Es decir, eso nos está demostrando esta segunda ecuación, o esta ecuación que está en la presentación, nos está demostrando que el R3 es generado por estos tres vectores. Entonces miren que ahí estamos demostrando que A es que este conjunto que yo llamé B es un conjunto linealmente independiente que es generador para R3. Es decir, es una base para R3. Esa base tan particular vamos a llamarla la base canónica o estándar de R a la 3. En general, si estamos en R a la n, R2, R3, R4, etc., y formamos el conjunto E sub 1, E sub 2, E sub n, de la misma manera. Es decir, digamos son vectores de n componentes, pero que en la iésima componente tienen un 1. Entonces, estos n vectores forman una base para R a la n. No lo voy a demostrar, pero digamos la demostración es completamente similar a la que hicimos hace un momentico en R a la 3. Este conjunto, o esta base B, vamos a llamarla la base canónica o base estándar de R a la n. Entonces los invito a que se la aprendan de memoria. Esta la vamos a tener a la mano en cualquier momento. Bueno. Ahora, en M sub 2 tenemos un ejercicio similar. Hay una base que llamaremos o la identificaremos como la base canónica de este espacio. Entonces miren la notación que voy a utilizar. Digamos la letra mayúscula E y los subíndices I y J. I y J en este caso indican que en la posición IJ décima voy a poner un 1 y las demás componentes de la matriz van a ser un 0. Por ejemplo, E sub 1, 1 es un 1 en la componente 1, 1 y las demás son ceros. E sub 1, 2 tiene un 1 en la componente 1, 2, es decir, fila 1, columna 2, y las demás son 0. Entonces así se forman 4 matrices, moviendo el 1 en cada una de las componentes. Este conjunto de estas 4 matrices va a recibir el nombre de es una base, se puede demostrar, no lo voy a hacer acá, pero se puede demostrar fácilmente que esto es una base para el espacio de matrices de tamaño 2 por 2 y la llamaremos la base estándar o canónica para M sub 2 por 2. En general, si hacemos este mismo ejercicio en cualquier espacio de la forma matrices de tamaño m por n, entonces se nos forman una cantidad m por n matrices, como las estoy identificando ahí. E sub ij con la misma convención. ¿Qué significa E sub ij? Que en la componente ij décima hay un 1 y las demás son ceros.
Este conjunto finito formado por m por n matrices nos forma también una base para ese espacio vectorial de matrices de tamaño m por n y la llamaremos la base canónica, que también debemos tener en la memoria porque siempre la vamos a utilizar muy frecuentemente. Bueno, y finalmente, en esta secuencia de ejemplos importantes que quiero que tengamos en la mente, la base b, que voy a llamar acá, que es el polinomio constante 1, el monomio x, el monomio x cuadrado, etcétera, hasta llegar al monomio x a la n. Miren que todos estos son polinomios de grado menor o igual que n, es decir, pertenecen al espacio P sub n. Resulta que este conjunto también es un conjunto linealmente independiente que genera a todo el espacio y por lo tanto es una base que en este caso, para este espacio P sub n, es la que llamaremos la base canónica para el espacio. Por ejemplo, 1x, digamos este conjunto formado por los dos vectores, por el monomio 1 y por el monomio x, sería la base estándar para P sub 1, para el espacio de polinomios de grado menor o igual que 1. Por ejemplo, este otro sería 1x, x cuadrado, x a la 3, sería la base estándar para P sub 3. ¿Ya? O sea, ahí aparecen todas las potencias, x, x cuadrado, hasta llegar a x a la n y el polinomio constante 1. Bueno, nuestro primer teorema ahora sí, bueno, realmente nuestro cuarto teorema. Tenemos entonces un espacio vectorial y una base para ese espacio vectorial formada por k vectores. Entonces resulta que, bueno, algo que sabemos es que este conjunto, por ser una base para B, nos sirve como conjunto generador, es un conjunto generador para B. Quiere decir que cualquier vector de ese espacio se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores que aparecen ahí presentes. Pero más aún, si este conjunto B, aparte de ser un conjunto generador, también es linealmente independiente, es decir, si es una base, resulta que todo vector tiene una única forma de escribirse como combinación lineal de estos vectores. Es decir, dado un elemento B del espacio vectorial, existen un único C sub 1, C sub 2, C sub k escalares, tales que B es de la forma C sub 1 por B sub 1, etc., hasta llegar a más C sub k por B sub k. Entonces esto nos da pie a la definición de coordenadas. Entonces, dada una base, digamos que fijamos una base para un espacio, no tiene que ser la base canónica conocida, no, una base para cualquier espacio vectorial. Y un vector en ese espacio vectorial. Entonces, cuando lo escribimos así de la única forma posible, según el teorema anterior, entonces a estos escalares que aparecen ahí, C sub 1, C sub 2, etc., los llamaremos coordenadas del vector u con respecto a la base. El nombre es largo, pero hay que decirlo completo, porque depende de la base. Y cuando formamos este vector n real a n, con estas k o en estas n componentes, a ese vector lo llamaremos simplemente vector de coordenadas de u con respecto a la base. Con respecto a la base dada. Es decir, que para un espacio con una base finita, siempre le vamos a asociar un vector de r a la n, su vector de coordenadas. No importa que no estemos en r a la n, le podemos asociar un vector de r a la n. Esto va a ser central acá en este tema de espacios vectoriales. Entonces consideremos, por ejemplo, este conjunto. Esto es una base para r a la 2. Los invito a que hagan la demostración. Yo no la voy a hacer acá, simplemente partamos de ese hecho. Este va a ser una base para r a la 2, es decir, este es un conjunto linealmente independiente que genera a todo r a la 2. Y digamos que me dan un vector u, el vector 0, 1, entonces quiero que hagamos la siguiente gráfica. Vamos a r a la 2. Dibujemos el plano cartesiano. Entonces tenemos los vectores 1, 1, que sería, digamos, este por acá. Este es uno de mis vectores dados en la base. Y el otro es menos 1, 1, es decir, menos 1 en x, 1 en y.
Ahora me dan el vector 1, 0, es decir, este. No, el vector 0, 1. Voy a mirar bien. Sí, el vector 0, 1. Primera componente 0, segunda componente 1. Ahora resulta que si queremos escribir las coordenadas de U con respecto a C, con respecto a esa base, entonces lo que queremos saber es cuál es la única forma de escribir a U como combinación lineal de estos dos. Es decir, C sub 1 por U por 1, 1 más C sub 2 por menos 1, 1 igual a 0, 1. Entonces, si ustedes igualan la primera parte, bueno, hagamos acá las operaciones. Entonces nos quedaría una ecuación C sub 1 menos C sub 2. O sea, sume todo el lado izquierdo de la ecuación y lo igualo con el lado derecho, que es igual a 0. Y hago lo mismo con las segundas componentes. Esto me da C sub 1 más C sub 2 e igualo con la segunda componente. Entonces, para determinar quiénes son C sub 1 y C sub 2, simplemente miro a ver si este sistema es consistente. Tiene que serlo porque estamos diciendo que C es una base. Entonces lo resolvemos, digamos ahí les estoy mostrando en la diapositiva, esto que aparece ahí es la matriz aumentada de este sistema que aparece ahí, lo escalonamos, llevamos hasta su forma escalonada reducida y lo que nos está diciendo es que entonces los escalares existen, son únicos y C sub 1 es igual a 1 medio y C sub 2 es igual a 1 medio, como puede observarse de la forma escalonada reducida del sistema. Entonces ahí hallamos las coordenadas, ¿sí ven? Las coordenadas son C sub 1 y C sub 2 dadas por estos números reales. Pueden verificar de hecho inmediatamente que cuando hacemos esta combinación lineal de estos vectores en C nos da 0, 1. Por tanto, el vector de coordenadas de U con respecto a esa base es 1 medio, 1 medio, es decir, C sub 1, C sub 2. Entonces gráficamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes observan bien, si miráramos si hiciéramos como una rotación de este eje X y este eje Y, bueno, voy a pintarlo con otro color para que se distinga. Si tenemos entonces, digamos que este es mi vector 1, 1 y este es mi vector menos 1, 1. Entonces, con relación a este nuevo sistema coordenado, miren ustedes que las coordenadas son esas que están acá, que es precisamente lo que está diciendo ahí, lo que estoy mostrando en la presentación. Las coordenadas con respecto a esa nueva base son 1 medio, 1 medio. Es decir, este punto, este mismo punto que tiene esta ubicación 0, 1 en el plano cartesiano original, si yo roto esos ejes y hago una nueva forma de identificar esos puntos, digamos con coordenadas, miren que realmente pertenecen a las coordenadas 1 medio, 1 medio, como quien dice 1 medio en este eje, llamémoslo X', y 1 medio en este punto. Entonces, hay una nueva forma de darle coordenadas al vector 1, 1, simplemente que estas de acá ya no son con respecto, o esa que estoy mostrando ahí, no son con respecto a la base estándar, sino con respecto a una base distinta. Entonces esto muestra cómo las coordenadas de un punto o de un vector cualquiera en cualquier espacio abstracto pueden cambiar dependiendo de la base. Bueno, supongamos entonces ahora que tenemos una base para un espacio vectorial y tenemos una cantidad de vectores, U sub 1, U sub 2, etcétera, hasta llegar a U sub k. Ahora resulta entonces que si ese conjunto es linealmente independiente, entonces sus vectores de coordenadas en R a la n forman un conjunto linealmente independiente. Y recíprocamente, si esos vectores de coordenadas son un conjunto linealmente independiente en R a la n, entonces el conjunto de vectores en el espacio abstracto B también es linealmente independiente. Es decir, vamos a utilizar estos vectores coordenados para llevar un problema en un espacio abstracto, pasarlo a R a la n, que digamos también es abstracto, pero digamos en ciertos casos podría ser un poquito más manejable. Por ejemplo, entonces digamos que estamos en el espacio P sub 2, que no se puede graficar, y tenemos tres vectores, 1, 1 más x y 1 más x cuadrado. Y me preguntan si el conjunto dado es linealmente independiente o no. Bueno, entonces podríamos ir a la definición como se les enseñó en clases anteriores,
o podríamos utilizar este método que acabé de enseñar. Entonces lo que hacemos es fijamos alguna base para P sub 2. Por eso les dije ahora, tengan en mente alguna base conocida para los espacios que más utilizamos acá en clase. Entonces digamos que la base estándar de P sub 2 está formada por los vectores 1, x y x cuadrado. A esa base voy a llamarla B, la base estándar de P sub 2. 1x, x cuadrado. Entonces, voy a escribir las coordenadas, es decir, este problema lo voy a pasar a R a la n. Entonces voy a escribir las coordenadas del vector 1 con respecto a la base estándar. Bueno, ¿cómo hago para escribir las coordenadas? Resulta que el 1 fácilmente se puede escribir como el 1 por 1 más 0 veces x más 0 veces x cuadrado. Esto se puede hacer tan fácil porque eso es una base muy sencilla, por eso le llamábamos base estándar para el espacio. Entonces miren que el 1 se escribe como c sub 1, este va a ser c sub 1, este va a ser c sub 2 y este es c sub 3. Es decir que su vector de coordenadas, el vector de coordenadas del polinomio 1 con respecto a la base estándar es 1, 0, 0, como lo estoy mostrando en la presentación. Hagamos algo similar con 1 más x. ¿Cuáles serían las coordenadas de 1 más x con respecto a esta base? Pues fácilmente se ve que el 1 más x se puede escribir como 1 por 1 más 1 por x más 0 por x cuadrado. Es decir, c sub 1, c sub 2, c sub 3 son en ese orden 1, 1, 0. Es decir, ese es nuestro vector de coordenadas como estoy mostrando en la presentación. Y similarmente con 1 más x cuadrado. Sus coordenadas con respecto a la base estándar son 1, 1, 1. Entonces, ¿qué dice ahí? Fije una base ya conocida, la base canónica, para P sub 2, mire sus coordenadas en R a la 3 de cada uno de esos vectores que forman el conjunto dado C, y entonces yo quiero saber si esos tres vectores de R a la 3 son linealmente independientes en R a la 3. Bueno, entonces para hacer eso ya saben ustedes que lo que puedo hacer es formar la matriz con esas columnas, escalono la matriz, bueno en este caso ya me quedó escalonada, con eso me doy cuenta de que el rango es 3, es decir, por cada columna hay un pivote, lo que me está diciendo es que el conjunto es linealmente independiente en R a la 3. Según el teorema anterior, el conjunto C también es linealmente independiente en P sub 2. Entonces miren que hay un procedimiento sencillo para demostrar la independencia lineal basándonos en las coordenadas con respecto a una cierta base. ¿Por qué escogí yo la base canónica? Pues porque es mucho más sencilla de trabajar. Este procedimiento funciona con cualquier base que usted conozca. Obviamente uno utiliza la que sea más cómoda desde el punto de vista de los cómputos. Bueno, vamos con este segundo ejemplo. Me dan un conjunto de matrices que es una base para el espacio de matrices simétricas. Bueno, eso ya lo hemos visto antes, o lo pueden ustedes demostrar también si no lo recuerdan. ¿Cómo demostramos que este es un espacio, una base para el espacio de matrices simétricas? Pues tienen que identificar si el conjunto es un conjunto generador, lo cual se observa inmediatamente, y si además es un conjunto linealmente independiente, que también se puede ver fácilmente. Entonces voy a concentrarme en este caso no en demostrar que eso es una base para el espacio de matrices simétricas de tamaño 2, sino que me voy a concentrar en hallar las coordenadas de esta matriz que me dieron con respecto a esa base. Es decir, tengo que mirar cómo puedo escribir yo AA como combinación lineal de estas tres matrices dadas ahí. En este caso también resulta ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque entonces miren ustedes que fácilmente se observa que A se puede descomponer como 5 veces la primera matriz que aparece en C, en el primer conjunto que estoy mostrando en la presentación, más menos 3 por la segunda matriz que aparece en el conjunto, en ese orden. Es muy importante ese orden en el que están presentadas las matrices en C, más 2 veces la última matriz. Observen que claramente la ecuación se satisface. Cuando ustedes suman esas tres matrices nos da como resultado A. Entonces lo que estoy haciendo es escribiendo A en términos o como una combinación lineal de las matrices que están en la base C. Es decir, C sub 1 es 5, C sub 2 es menos 3 y C sub 3 es 2. Entonces las coordenadas de A con respecto a C son
el vector, es igual al vector 5 menos 3, 2. ¿Sí ven? Bueno, es decir, a una matriz dentro de un subespacio le asocié este vector de coordenadas con respecto a la base para ese espacio. Ahora, un segundo ejercicio. Para esta misma matriz A me preguntan cuáles son las coordenadas con respecto a la base canónica para M2 por 2. Si bien A pertenece al conjunto de matrices simétricas, también pertenece a un conjunto más grande, al conjunto de matrices de tamaño 2. Ese conjunto tiene una base, como les mostré ahora, que es la base estándar o la base canónica. Entonces, ¿cómo hallo yo las coordenadas? ¿Cómo hallo yo esas coordenadas? Entonces hago lo mismo, descompongo ya la matriz, pero ya no en términos de la base C, sino en términos de la base estándar, que está formada por esas 4 matrices que ustedes ven ahí. Y también se observa fácilmente, en este caso por ser la base estándar, que las componentes son 5, menos 3 y 2. Noten la diferencia con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior estaba una matriz distinta. Estaba menos 3 multiplicada por una matriz que tenía un 1 en la componente 1, 2 y en la componente 2, 1. Acá aparecen ya 4 matrices. Entonces, los coeficientes son, o las coordenadas son C sub 1 igual a 5, C sub 2 igual a menos 3, C sub 3 igual a menos 3 y C sub 4 igual a 2. Esto nos da entonces que el vector de coordenadas es ese vector que les estoy mostrando, el cual es un vector de R a la 4. Bueno, entonces miren ustedes el primer vector de coordenadas que aparece con respecto a una base y como es de distinto con respecto a otra base en el segundo ejemplo, bueno, en la segunda parte que les mostré en la presentación. Bueno, entonces resulta que tenemos el siguiente teorema. Si tenemos un conjunto, o una base más bien, para un espacio vectorial B, con n vectores, entonces, primero, cualquier conjunto que tenga más de n vectores va a ser un conjunto linealmente dependiente. Por otro lado, cualquier conjunto que tenga menos de n vectores no alcanza a ser un conjunto generador para el espacio, para todo el espacio vectorial. Y entonces, como consecuencia de estas dos afirmaciones, cualquier base para el espacio vectorial B tiene que contener exactamente n vectores. Pues porque si tuviera más de n sería linealmente dependiente y si tuviera menos de n no alcanzaría a generar. Entonces, para hacer una base, es decir, para cumplir los dos requisitos, ser linealmente independiente y ser generador, tiene que tener exactamente n vectores. Bueno, es un teorema que no vamos a demostrar acá, se lo pueden consultar en las notas, en los apuntes de clase, pero sí lo vamos a utilizar entonces para lo siguiente. Mire que usted puede tener varias bases para un mismo espacio. Ya les mostré en un ejemplo anterior en R2, en el dibujo que hicimos acá. R2 está la base estándar de R2 y vimos otra base formada por otros dos vectores. Usted puede tener infinitas bases para un mismo espacio vectorial. Ahora, ¿qué tienen que tener todas en común, según este teorema? La cantidad de vectores. A ese objeto en común, a ese número de vectores, lo vamos a llamar dimensión del espacio vectorial. Y así hemos llegado entonces a uno de los temas centrales de esta clase, que es el concepto de dimensión de un espacio vectorial. Entonces comencemos con lo siguiente. Si usted tiene un espacio vectorial y usted es capaz de encontrar un número finito de vectores que formen una base, vamos a decir que ese espacio tiene dimensión finita y definiremos la dimensión de B como el número de vectores que haya en esa base. En cualquiera de sus bases, que según el teorema anterior, todos deben contener el mismo número de vectores. Por otro lado, si tenemos el espacio trivial 0, que es un espacio pues, como un poquito bizarro, pero es un espacio, cumple con todas las características para ser espacio vectorial, a ese le vamos a definir la dimensión como 0. Y finalmente, si el espacio no tiene una base finita, lo cual puede ocurrir, ya les voy a mostrar ahora, entonces se dice que el espacio tiene dimensión infinita y se escribe así, dimensión de B igual a el símbolo de infinito. Entonces, por ejemplo, en clases anteriores se vio que había un espacio, digamos el espacio de funciones, cuyo dominio es R, los números reales, y cuyo codominio es R. Pero aquí les quiero mostrar otro ejemplo,
que acá realmente no vamos a tratar mucho con esto, pero sí es bueno que ustedes sepan que existen estos espacios. Denotemos por P, una P estilizada, al conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales. Es decir, acá no estoy limitando el grado del polinomio, no estoy diciendo de grado menor o igual que un cierto valor n, sino que en este paquete los estoy metiendo a todos los polinomios de cualquier grado, con coeficientes reales. Resulta que eso también tiene una estructura de espacio vectorial, con una suma componente a componente y con un producto por escalar muy similar, pero resulta que este espacio no tiene un conjunto finito de generadores, no se puede generar con una cantidad finita de monomios o de vectores. Y entonces esto nos da un ejemplo de un espacio cuya dimensión es infinito, pero bueno, en este curso realmente no profundizamos mucho en estos espacios, pero es bueno que sepan que existen este tipo de espacios vectoriales. Ahora, los espacios más representativos acá en nuestro curso, los que siempre estamos usando a toda hora para ilustrar todos los teoremas, R a la n. ¿Cuál es su dimensión? N. ¿Por qué? Porque digamos alguna de sus bases conocidas, que fue con la que empezamos esta clase, la base estándar, por ejemplo, tiene n vectores. Entonces nos estamos diciendo que hay una base, que existe una base con n vectores, es decir, dimensión de R a la n es igual a n. Lo mismo para el espacio de matrices de tamaño m por n. Yo les mostré al principio una base que la llamamos la base canónica. ¿Cuántas matrices conforman esa base canónica? Tantas como componentes tiene la matriz. La matriz tiene m filas y n columnas, o sea que hay m por n matrices que se pueden formar. En otras palabras, la dimensión de ese espacio es m por n, porque esa es la cantidad de vectores que contiene la base canónica. Y finalmente, el espacio P sub n tiene dimensión n más 1, porque una base que les mostré fue la base canónica, que está formada por todos los monomios x a la 1, x a la 2, x a la n. Ahí van n vectores, más el vector constante 1. Entonces tendríamos n más 1 vectores en la base canónica. Es decir, la dimensión de P sub n es igual a n más 1. Por ejemplo, para que lo tengan presente. Esta es la base estándar para P sub 2. Eso está contenido dentro de P sub 2 y es la base estándar de P sub 2. ¿Cuántos vectores hay en esta base? 1, 2, 3. Es decir, la dimensión de P sub 2 es igual a 3, que es la cantidad de vectores que tiene esta base. Y cualquier otra base, entonces, así no sea la canónica, cualquier otra base que usted encuentre para este espacio tiene que tener exactamente 3 vectores. Eso es lo que me está diciendo la dimensión. Bueno, consideremos en este nuevo ejemplo el espacio de matrices simétricas. Me voy a restringir a las matrices de tamaño 2, simplemente por facilidad, pero se pueden hacer ejercicios similares para cualquier, digamos, de cualquier tamaño. Fijémonos en las matrices de tamaño 2, 2 por 2, las matrices simétricas. Ahora, ya habíamos visto antes que esta es una base para ese espacio de matrices simétricas. Por tanto, la dimensión de W es igual a 3. ¿Por qué? Pues porque hay 3 matrices presentes en esta base. Bueno, resulta entonces que tenemos el siguiente teorema. Si tenemos un subespacio de un espacio grande, de dimensión finita, entonces la dimensión del subespacio tiene que ser menor o igual que la dimensión del espacio. Piensen, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Cuál es la dimensión de m sub 2 por 2? Es 4. ¿Y cuál es la dimensión del subespacio de matrices simétricas? Es 3. O sea, dentro de ese espacio es 3. Entonces la dimensión es más pequeña, o igual inclusive. Pero la segunda parte me dice que solamente se puede dar la igualdad en una condición, bajo una condición. Tienen igual dimensión, sí, solo si realmente W es todo el espacio E, que sería entonces W1 de los subespacios triviales.
Entonces pensemos en este H. Este es un subespacio, por la forma como está escrito es un subespacio inmediatamente, porque es de la forma generado por una cierta cantidad finita de vectores. Recuerden que eso nos está diciendo, por secciones anteriores, ya habíamos visto, por sesiones anteriores, que esto nos da una demostración de que este es un subespacio. O sea, cualquier conjunto que esté escrito de esta manera automáticamente es subespacio del espacio vectorial dado. Ahora yo quisiera saber quién es ese subespacio exactamente, si le puedo dar alguna forma, hasta llevarlo a una forma conocida. Entonces observen esto, cada una de las matrices que aparecen en ese conjunto generador, formado por esos tres matrices, es una matriz simétrica. La primera, por ejemplo, tiene un 0 y un 0 en cada componente, en la 1, 2 y en la 2, 1. Lo mismo con la segunda, es una matriz simétrica y la tercera también. Por tanto, el espacio que él genera es un espacio que es subespacio del espacio de matrices simétricas. Es decir, H es subespacio de W. Estoy llamando W al espacio de matrices simétricas de tamaño 2. Ahora, ya sabemos por un ejemplo que vimos anteriormente que W tiene dimensión 3. Ahora, veamos que este espacio tiene dimensión 3. Vamos a hacer la demostración. ¿Por qué H tiene dimensión 3? Pues, por un lado, por la forma como está definido H, un conjunto generador es este, formado por las matrices 1, 0, 0, 0. Esta otra matriz que tiene un 2 en esta componente y un 2 acá. Y esta otra matriz que tiene esta componente 0, 0, 0, menos 6. Bueno, entonces, primera condición. C genera a H, pues por la definición de H, por la misma definición de H. Y segundo, C es linealmente independiente. Esto lo podemos ver fácilmente porque si hacemos usando la definición de ser independientemente linealmente independiente, si usted hace esta combinación lineal, C sub 1 por esta matriz, más C sub 2 por esta, más C sub 3 por esta última, e igualamos esto al neutro del espacio vectorial, a la matriz nula. Entonces queremos saber si esto C sub 1, C sub 2, C sub 3 tiene que ser necesariamente 0 o si pueden tomar otros valores. Para eso entonces sumamos a este lado, voy a sumar todo de una vez, multiplico por escalar cada matriz y sumo. Entonces miren que acá me queda C sub 1 más 0 más 0, acá me queda 2C sub 2, esta componente de acá es 2C sub 2 y esta componente es menos 6C sub 3. E inmediatamente de acá se observa entonces que C sub 1 es 0. Si igualamos componente a componente, C sub 1 es igual a 0, 2C sub 2 es igual a 0, aquí estamos redundando, 2C sub 2 es igual a 0 y menos C sub 3, menos 6C sub 3 es igual a 0. Se observa que esto es un sistema cuya única solución es 0, 0, 0, inmediatamente. ¿Listo? Y entonces, lo que nos está diciendo es que la única forma de obtener esta combinación lineal es 0, 0, 0, 0, 0. En otras palabras, el conjunto C es linealmente independiente. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que H tiene una base con 3 generadores, tiene una base con 3 elementos, es decir, la dimensión de H es 3. Entonces ahora miremos lo siguiente. H es subespacio de W, H tiene dimensión 3, lo acabamos de demostrar, W tiene dimensión 3, lo habíamos probado antes, entonces la única solución que queda es que H sea igual a W. Es decir, H, ese que les estoy mostrando ahí en la presentación, resulta ser precisamente el conjunto de matrices simétricas. Entonces miren que ahí hallamos, por ejemplo, ahí estamos diciendo que hay otra base distinta para el conjunto de matrices simétricas.
Bueno, supongamos que tenemos un espacio vectorial de dimensión n. Entonces, cualquier subconjunto que tenga más de n vectores resulta ser linealmente independiente. Bueno, perdón, lo dije mal. Cualquier conjunto formado por n vectores linealmente independientes, es decir, el espacio digamos que sabemos que tiene dimensión n. Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes también resulta ser una base. En otras palabras, si usted ya conoce la dimensión del espacio en el cual usted está trabajando y quiere saber si un conjunto dado también es base para ese espacio, es suficiente probar que sea linealmente independiente. Según este teorema, eso ya automáticamente me garantiza que también es generador. O también podríamos hacer esto. Si el conjunto llega a ser un conjunto generador y tiene n vectores exactamente, también resulta ser una base. Es decir, que este teorema me está diciendo que automáticamente es linealmente independiente. O sea, dado que usted conozca la dimensión del espacio, para saber si otro subconjunto dado es base o no, es suficiente chequear una de las dos condiciones, bien sea la independencia lineal o bien sea el hecho de ser conjunto generador. Por ejemplo, me dan este conjunto C, formado por 1, 1 más x y 1 más x cuadrado. Y me preguntan si este es una base para P sub 2. Entonces, sabemos que P sub 2 tiene dimensión 3, por un lado. Nuestro conjunto que nos dieron tiene 3 vectores, o sea que es un candidato a base. Si tuviera menos de 3 vectores no sería base, si tuviera más de 3 vectores tampoco lo sería. Ahora, el hecho de que tenga 3 no quiere decir que sea base, pero sí es un candidato. ¿Cómo yo sé si es base para P sub 2 o no? Pues según el teorema anterior es suficiente que yo sepa si es linealmente independiente o si es un conjunto generador. En este caso yo, por ejemplo, me voy a ir por el camino de la independencia lineal. Voy a demostrar, bueno, ya demostramos en uno de los ejemplos anteriores al principio de esta clase que este conjunto es un conjunto linealmente independiente. Recuerden que el procedimiento que hicimos fue mirar sus coordenadas con respecto a una base conocida, con respecto a la base canónica. Entonces en este caso tenemos un conjunto de 3 vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión 3. Por tanto, C es una base para P sub 2. O sea que ahí tenemos una nueva base. Bueno, entonces hemos llegado así a la final de nuestra clase. Hemos estudiado entonces el concepto de base y dimensión, que ya habíamos empezado a hablar antes del concepto de base. Vimos la importancia que esto tiene y realmente estos conceptos van a ser de suma importancia para los temas posteriores, para el tema de diagonalización, para el tema de transformaciones lineales. Entonces los invito a profundizar más en este tema, tener bien estos conceptos, manejarlos muy bien, hacer los ejercicios propuestos y entonces los espero en una próxima sesión.